Bien, vamos a continuar con algunos procesos de la construcción que están detallados en el manual de Yura, que es un interesante manual, ustedes deben tenerlo. Está ahí en la página de Yura, fácilmente accesible. Bien, entonces veremos ya lo más grande posible para que se visualice correctamente. Bien. Entonces vamos a continuar, como dijimos, con este tema del acero de refuerzo, en el tema general de concreto armado. Entonces, acero de refuerzo. ¿Cómo iniciamos la utilización del acero de refuerzo? Esto es el refuerzo, el armado de las estructuras, el acero de refuerzo en las zapatas, el acero en las columnas, el acero en las vigas, el acero en las losas. Bueno, ese es el acero de refuerzo para preparar precisamente concreto armado. Bien, algunas recomendaciones que dan sobre el acero de refuerzo. No mezclar diferentes calidades de acero. Bien, esta recomendación en realidad no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en la construcción y todas las fábricas y todos los distribuidores de acero para refuerzo distribuyen el acero grado 60, que es el que está especificado también en el Reglamento Nacional de Edificaciones, de modo que no habrá para el refuerzo de concreto armado diferentes calidades de acero. Antes las había. Bueno, en realidad ya bastante tiempo, más de 20 años, el acero de refuerzo tenía una cierta calidad, se llamaba acero grado 40, y su esfuerzo de fluencia FY era de 2.800 kilos por centímetro cuadrado. Ahora utilizamos el acero grado 60, que tiene 4.200 kilos por centímetro cuadrado de FY. Entonces, posiblemente no haya mucha probabilidad, ya no existe probabilidad de mezclar varias calidades del acero. Y esta segunda sí, no colocar acero en contacto con el suelo, grasa o concreto. Indispensable limpiar. Esta sí es una recomendación que tenemos que tener muy presente. Bueno, estamos en obra. Llega el acero y lo ponemos. Lo más rápido es lo ponemos nomás en el suelo. Pero ni las especificaciones técnicas, ni las recomendaciones, ni nadie nos va a permitir hacer eso. Tenemos que poner el acero mínimamente sobre unos durmientes transversales a la longitud del acero, de tal manera que el acero ya no está en contacto con el suelo. Y lo primero que va a verificar el supervisor de obra, auditoría, contraloría, cuando viene, nos pregunta, creo que esto lo hemos dicho varias veces y hay que siempre irlo recordando. A ver, ¿dónde está el acero? Allá están en los almacenes. Vamos, es lo primerito que van a hacer. Y encuentran cómo está puesto el acero. Si está ahí puesto en el suelo, observación, ¿no? Si está bien puesto, muy bien, pasamos la primera prueba. Lo mismo pasa con el cemento también. El cemento y acero. Lo primero que se va a verificar, dónde está el cemento y dónde está el acero. Ya tenemos que empezar por ahí cuando viene el supervisor de obra o el control de Contraloría. Es que nunca en contacto con el suelo. A veces en obras viales, por ejemplo, estamos en el campo. El acero está ahí puesto sobre el terreno natural, sobre
eh, sobre el suelo, sobre el pasto cuando estamos en el campo. No hay que poner así, siempre en cualquier circunstancia hagamos lo que dicen las especificaciones. El doblado no debe causar fisuración en la barra, respetar los diámetros de doblado. Vamos a ver más adelante cómo se hace este doblado. Y si vemos por alguna causa que se ocasiona una fisura en la parte del doblado, quiere decir que no estamos respetando los diámetros del doblado. Ya recordemos para más adelante. Limpiar escamas de laminación. Si ponemos el acero y está por mucho tiempo, se van a poner unas escamas, óxido también. Entonces tenemos que sacarlo. No, no va a causar mayor problema si son muy pequeñas las escamas. Y si tiene óxido, bueno, está nada más oxidado. Además, el acero se va a oxidar rapidísimo. Digamos que está ahí el acero, cae una lluvia al día siguiente, se muestra ya una capita de óxido en las barras de acero que eran de color oscuro, azul, azul acerado, ¿no? Que se usa también en otros materiales, ¿no? Entonces tiene ese color azul oscuro. Y si aparece amarillo ya tiene una oxidación. Pero eso no le va a afectar, si es poco, no le va a afectar en nada a la calidad del acero. Algunos dicen, algunos tratadistas dicen que es mejor que esté un poco oxidado el acero, así se va a unir mejor con el concreto. Entonces no le afecta mucho. Claro, si lo tengo muy oxidado, ahí sí no, no va a ir, ¿no? No cortar varas con soplete. Ciertos tipos de acero pierden sus propiedades resistentes, definitivamente. Eh, Cuando utilizamos fuego o algún otro método para calentar, eh, en realidad cualquier elemento en la obra, y especialmente el acero, de todas maneras el calor va a afectar las propiedades resistentes del concreto, sobre todo ya cuando las temperaturas son altas. Quizás una temperatura eh, no muy alta, unos cuantos grados, nomás poder, digamos, 40 grados, 50, no afecte mucho, pero más grados, sobre 100 ya van a ser afectadas las propiedades del acero, de las barras de acero. Recordemos que dijimos cuando veíamos concreto frío, concreto en clima frío, que frío 20 grados bajo cero, por ejemplo, y tenía obligatoriamente que hacer concreto, en ese caso una recomendación era calentar el agua. Bueno, y no ya calenté el agua y nada, la temperatura sigue muy baja. Calenté los agregados también y nada. Puedo calentar un poco el fierro. Si estamos a menos 10, 15, 20 grados bajo cero, o un poco de calor, digamos con 30, 40 grados, la temperatura subirá y el acero estará a unos 10, 15 grados. No, no le va a afectar. Mayormente esa aplicación de calor. Los calores fuertes sí le van a afectar. Entonces, en Tacna, por ejemplo, no debemos calentar porque nunca tenemos acá temperaturas muy frías. La mínima se ha registrado en 13 grados justamente por estos días, ¿no? Que está haciendo tanto frío. Muy bien. Almacenaje y limpieza. El acero debe almacenarse en un lugar seco. De acuerdo. Tiene que estar seco el lugar porque si lo ponemos en un lugar húmedo se va a oxidar, por lo que ya he dicho antes. Separado del suelo, como con unas soleras o unas maderas transversales, cada cierto tramo, digamos cada 3 metros. Ya la
un tronco, un palo, ya va a separar el fierro del suelo. Entonces, protegido de la humedad, manteniéndose libre de tierra. También puede contaminarse con la tierra y sobre todo si está húmeda se va a pegar. Puede haber también algún tipo de suciedad, aceites y grasas. Puede haber. Acá, si por algún motivo se contamina con grasa, hay que limpiarlo totalmente. Ahí va a ser complicado limpiar cada uno de los fierros de la grasa, así que mejor lo protegemos. Ya, previo al uso debe limpiarse quitándole las escamas del laminado. Ya dijimos limpiando. Escamas de óxido, si es que hubiera. Si hay poco, no nos afecte. Cualquier sustancia extraña, sí. Cualquiera, por ejemplo, la tierra, el aceite, la grasa, que hubiera. La oxidación superficial es aceptable, no requiriendo limpieza. Lo habíamos dicho antes y también recalcado que si está un poco oxidado, incluso es mejor. Entonces, no lo limpiaremos, ahí irá así. Durante la obra debe inspeccionarse la armadura, especialmente si ha existido alguna demora en el vaciado del concreto. Bien, a ver, cuando hacemos una columna en un primer piso, en la columna dejamos arranques, se llaman arranques los fierros que van sobresaliendo de la columna hasta el nivel que vaciamos. Al segundo nivel, a veces queda un poco de fierro, nada más una cierta longitud. A veces ya está puesto todo el fierro desde abajo hasta el segundo piso. Entonces tendremos que verificar ese fierro que está ahí para también verificar y limpiar si es necesario. Muchas veces, como hacemos el concreto salpica a los fierros y se queda pegado ahí una capa de concreto. Lo tenemos que limpiar. ¿Con qué limpiamos, por ejemplo, eso? Con unas escobillas que hay, que es una herramienta, escobilla de acero, como cualquier escobilla, pero digamos, las hebras del cepillo son de acero, muy duras y con eso se limpia perfectamente. Hay algunas recomendaciones para no caer. Acá caemos algunas veces, enderezado y doblado. Las barras de acero no deberán enderezarse ni volverse a doblar de forma tal que el material sea dañado. Cuando el reglamento dice, solamente las barras que ya fueron dobladas, no las voy a enderezar y menos volver a utilizar. Hay que desecharlas. Con el doblado ya perdieron algo de sus características, de seguro, de que no lo vamos a utilizar. Sobre todo cuando ya está doblado. Algunas veces tengo fierro que puse recto nomás, como en concreto, luego deshago el concreto, lo demuelo y me quedan esas varas, puedo usarlas, pero en cosas accesorias. Bueno, el fierro no estuvo doblado nunca. Las varas con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, las que tengan fisuras o roturas, no deben utilizarse. Entonces, similarmente a la primera. Acá simplemente nos inciden en que no haya fisuras ni roturas. La primera no deben enderezarse, puede ser que de seguro que al enderezar se van a notar las fisuras que se ocasionaron por el doblado. Así que mejor nos quedamos con la primera, más seguro no utilizarla. Si en unos planos nos equivocamos el doblado, algunas veces hay que desechar esa parte. Una barra larga y no tenía un gancho. Le voy a cortar la parte del gancho mejor. Y me evito complicaciones con estas indicaciones de no enderezar. Tendría que enderezarlo.
si un gancho no corresponde en el extremo de una varilla larga. Previa aprobación del ingeniero reciente proyectista, se permitirá calentar el acero para el doblado. Yo creo que nadie le va a autorizar eso. El, el residente, ni el proyectista, ni el supervisor. Siempre se va a dar prioridad a la indicación primera que las barras de acero no deben enderezarse. Y para doblar, seguimos otro procedimiento para doblarlo. Vamos a ver también en unos gráficos de doblado. Entonces, colocación del acero. La colocación de la armadura será efectuada cumpliendo estrictamente las especificaciones de los planos. ¿Ya? En los planos tengo las dimensiones de los fierros para cada estructura, para columnas, para vigas, para losas, ¿ya? Que son las principales estructuras en una edificación. Entonces tengo que seguir estrictamente lo que está indicado en los planos. Y claro, me permiten una tolerancia de más o menos 1 centímetro. Ya es la tolerancia que tengo, porque lógicamente, sobre todo en las barras más gruesas, no vamos a hacerlo todo al milímetro. Vamos a tener que tener cierta tolerancia. Se asegurará contra cualquier desplazamiento utilizando amarres de alambre. Ya eso, de hecho, también por la naturaleza de la estructura estará especificado. En columnas, vigas se llaman estribos. Y en losas amarraremos los fierros longitudinales con los fierros transversales, si es que en la losa está especificado. En una losa aligerada, eso sí estará especificado, porque tenemos las viguetas, que son los aceros principales, y transversalmente habrá un acero denominado de temperatura, que es delgado. Entonces, ahí, en esos dos fierros, es que amarramos para que no se muevan los fierros, los amarres. En acá los dobles, ¿de qué hablamos? Y los diámetros. Las barras de acero se deben doblar para formar, por ejemplo, los estribos. Bueno, todo este ángulo y esta forma va a ser de uso, sobre todo en estribos, en los estribos. En otra estructura no vamos a encontrar un doblado como esto. Además, sus características, este diámetro. Podemos conseguir este diámetro con las herramientas que tenemos. Ya, si este diámetro fuera más pequeño, seguramente se van a producir fisuras. Acá en esta parte de otra zona dañada, microfisuras, que debilitan el hierro. Así que tengo que respetar este diámetro, que depende del diámetro de la varilla, de la barra. Hay una tablita ahí y además una forma práctica. El diámetro de la varilla, este largo para los estribos 6 veces el diámetro. Digamos que si es media pulgada, 6 por media pulgada, tendremos 3 pulgadas. 3 pulgadas, ¿cuánto? 3, 7, 7,5 centímetros. Pero las especificaciones técnicas y el reglamento me dicen que para ese fierro tienen que tener 10 centímetros, y un poco más. Si es media, va a ser más largo, lógicamente, por esta recomendación. Entonces, si es media en la práctica, recomendación, y en los planos, 15 centímetros. Entonces, para fierros de un cuarto, 10, y para 3/8, 10 también puede ser, quizás 12. 10, se especifican, porque es un delgado también el fierro de 3/8, ¿no? Y para media, sí, 15.
Entonces, ¿cómo doblamos? ¿Cómo conseguimos estos diámetros? Pues de las siguientes formas. Podemos tener estos tipos de doblado a 90 grados para los ganchos, para, para el acero en las columnas, para el final de los aceros negativos en las vigas, con su correspondiente longitud. Entra en la viga con su diámetro. De acuerdo al diámetro, tenemos también acá 12 veces el diámetro, más o menos esta longitud, que es una longitud de anclaje para que el concreto y el fierro se unan bien. En el caso de este serán 6, la mitad. Entonces acá el doble. Serán para fierros pequeños mínimo 20 centímetros, 20, 25 centímetros. Por ejemplo, en columnas se dice 25 centímetros. O lo que pongan en los planos, de repente ponen más. Tienen que hacer algunas veces, ya muy poco, un gancho como este, totalmente a 180 grados. Se usaba antes en algunas estructuras, en vigas, pero con esta forma se ha visto que es más que suficiente. Bueno, para incrementar la longitud del, necesaria para que el concreto y el fierro no se separen, estén bien unidos. Longitud de anclaje en estructuras, longitud de anclaje. Bueno, como esta forma ya no se usa mucho, pero todavía puede ser que haya en alguna, entonces tenemos esa recomendación. Y acá está la tablita. Diámetros de doblado, o sea, el de este, el de estribos también, el de diámetros de doblado para diferentes diámetros de barras de fierro. Diámetro de la barra, desde 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Los fierros, digamos, más habituales, comerciales. Estos son los fierros que encontramos siempre en los proveedores de fierros. 3 octavos. Y más delgado, media pulgada, muy habitual en viviendas, 5 octavos en viviendas también, y pequeños edificios, 3 cuartos para grandes edificios, 1 pulgada para edificios muy altos, puentes y otras estructuras más grandes. Según los fabricantes, las varillas, las barras también pueden fabricarse en milímetros. Aceros Arequipa fabricaba las varillas Andes en milímetros, todo era en milímetros. Pero después, como los diseñadores siempre ponen 3 octavos, porque seguimos el procedimiento de diseño del ACI para concreto armado, que es en pulgadas, entonces no cuadraba, así que prácticamente Aceros Arequipa ahora fabrica aceros también en pulgadas, y algunos todavía quedan en milímetros, como esta 12, número 12, que sería más o menos el equivalente de media pulgada, 12 o media pulgada. Pero es diferente. En el diseño estructural puede faltar área de acero si es que utiliza el de 12 milímetros. Aquí está el diámetro del doblado, no el área, no muestra el área, no muestra. Es el diámetro del doblado D. Eh, para 6 milímetros, 36 milímetros, para 8, 48, para 3 octavos, 57, para 12 milímetros, 72, para media pulgada, 76 y así. Para 1 pulgada, 152 milímetros. Vamos a doblar los fierros con una herramienta que se llama una trampa para doblado.
Utilizo un tubo para doblar y me dan distancias. Vamos a ver una vez. Esa es la trampa. Ahora son dos ángulos y ahí en el espacio que hay entre los dos ángulos va a entrar el fierro que queremos doblar. Entonces habrá algunas trampas más anchas para tubos de 3/4, 1 pulgada y trampas normales para fierros hasta de 5/8. Ya, el diámetro de la barra. Voy a doblar con un tubo. Ya habremos visto, ya, seguro esto. Ingeniero, Sí, sí, a ver, adelante. disculpe, ingeniero, tenía una duda, ¿no? Si en el caso que no se cumpliera el debido doblado en una construcción, ¿afectaría en algo? Claro, sí, Porque hemos dicho. en algunas partes he visto que en unas obras no, o sea, no lo hacen, ¿no? Como mandan los manuales o las normas. En la parte del doblado lo hacen la mitad o a veces muy pequeño. Muy, Esa era mi porque duda. eso es justamente lo que va a ocasionar. Si este diámetro es muy pequeño, va a aparecer fisuras ahí. Y si aparecen fisuras y están ahí, va a ser observado, ¿no? En obras públicas tenemos pues un supervisor que está verificando todo. A veces en obras privadas, en una vivienda, no hay nadie y nadie dice nada, pues es lo malo. Por eso sería conveniente, es necesario instruir a todos los obreros, a los fierreros, y respete eso. Pero sí, sí conocen la mayor parte de fierreros, esa tablita, no sé cómo los aprendieron, pero los hacen. Eh, entonces, si es que se hace con menos diámetro, se va a fisurar la parte de atrás del fierro y por lo tanto ese fierro está débil. Si bien el supervisor eso puede disponer que se elimine eso y que se haga bien. Ya. Entonces sí, sí afecta. Entonces para doblar con esa trampa, digamos que quiero doblar a 90 grados. Voy a poner el tubo a cierta distancia, L. Ya, a 90 grados y también para 180. Bueno, más tengo esto. Eh, voy a poner entonces el tubo, por ejemplo, queremos doblar un tubo de media, ya, ¿no? Un fierro de media, queremos doblarlo. Voy a poner el tubo para doblar a 55 milímetros. Ya, esa es la distancia, el tubo. Nosotros ya más o menos 55. Ya no están midiendo, ¿no? Las primeras veces medirán, después ya saben cuál es la distancia. Entonces, ahí el tubo, con esta distancia, va a salir el diámetro que se quiere obtener. Entonces, todo depende de esta longitud L, que además está ya recomendado por las muchas prácticas que se hizo. Voy a doblar un fierro de 1 pulgada, 115 milímetros. La trampa será más grande, si el tubo es más grande. El tubo será más grande, también más largo. 115 milímetros. A esa distancia tengo que poner el tubo y doblar. Doblar simplemente. Este es un doblado a 180. A 90 queda nomás ahí. 90. Y si hago estribos, menos. Acá, ¿no? A 135. Me irá con esta dimensión. Entonces a 180 y a 90. Lo que más tenemos ahora es a 90. Y casi muy poco. A veces habrá que necesidad de doblar las barras a 180, o sea, todo este giro. La mayor parte es a 90. Entonces esas son las distancias. Con la trampa soluciona el problema. Entonces, para realizar esos diámetros de doblez en las barras de acero, es necesario separar el tubo de doblado de la trampa una distancia L. Y acá mejor aclarado no puede estar indicada en esta tabla 8. Una vez que se tenga esta separación, se procede a doblar. Entonces, pongo nada más esa L y
tenemos la seguridad que vamos a obtener ese diámetro de doblado. Los operarios saben, como les dije, una vez, dos veces me dirán, pero como al tiempo están doblando, entonces ya saben, ay, sí, ay, el doblado va, y va bien. Entonces con la trampa y el tubo, y conociendo la longitud de acuerdo al diámetro de la barra. Más largo L cuando la barra es más gruesa, digamos, y pues estará más cerca cuando la barra está eh, más delgada. Entonces el procedimiento y da buenos resultados ya con el tubo y la trampa. Muy bien. Más recomendaciones a ver para conseguir un tubo que pueda doblar ciertos diámetros del fierro. Ya también. Bueno, estos son de fierro. Generalmente en nuestro medio los obtenemos de los tubos galvanizados de agua, ¿no? Muy resistentes. Además, el esfuerzo que van a hacer pues, no va a ser mucho. Si tengo fierros de diámetro 6, 8 y 3 octavos, con un tubo de 3 octavos de diámetro, podría doblar. Que si exactamente hay 3 octavos y 3 octavos del tubo, posiblemente no va a entrar, ¿no? No va a entrar fácilmente el tubo a la varilla. Un poquito más tendrá que ser. Este es un límite en este caso del 3 octavos. Eh, Acá sí, ya está considerado. Para 12 milímetros es un poquito menos que media pulgada, pero en el diseño es casi equivalente, 12 milímetros y media. Pero no es el diámetro ese. Eh, 12 milímetros 72 y media 76. 4 décimas de milímetro. 4 décimas de milímetro la diferencia entre un fierro de 12 milímetros y un fierro de media. Bueno, para eso voy a usar, como este es un poquito menos, un tubo de media pulgada. Ok. Y para media pulgada, si uso un tubo de media pulgada, no va a entrar, como dijimos, como en el caso de 3 octavos. Así que más grueso el tubo, de más diámetro, de 5 octavos. Y para 5 octavos de 3 cuartos. Y para 3 cuartos de una y para una y media. Un tubo muy grande. Un tubo de una y media y además mucho esfuerzo se tendrá que tener. Claro que la longitud L de la trampa es bastante también y podré doblar. No se necesita en realidad mucho esfuerzo. La trampa también, dijimos que son dos ángulos. Y generalmente clavo los dos ángulos en una tabla o en el banco, o tengo todo ya unido. Inclusive la base de los ángulos es también fierro, una platina, entonces más sólida, ya no tengo que estar separando ni midiendo nada. Ya tengo. Puedo tener entonces en una obra una o dos trampas según el diámetro que utilice. O sea, que ya están instaladas, nada más ya están puestos en los bancos. Viene fierro de media a doblar. Voy a utilizar esta trampa que está ahí en un extremo del banco que tiene esta separación para que entren los fierros, media pulgada, 14 milímetros. Separación para que entre el fierro holgadamente ahí. Esa es la idea, que entre holgadamente. Al final tengo un promedio, 5 octavos. Es lo que más hay en construcción de una vivienda, el 22 milímetros. Eh, la trampa, ¿cuánto tiene de diferencia? 8 milímetros. No es mucho, lo puedo doblar
con esta más ancha. Entonces, diversas recomendaciones para doblar los fierros. Bien, en el caso de los estribos, dijimos, los estribos tienen que tener esta forma de doblado a este ángulo, a 135. Así está especificado y así tiene que ser. Y los fierreros lo doblan así, exactamente. Bueno, tienen unos clavos ahí en el banco. Ya doblo acá y cuando va doblando el fierro, un clavo me indica que ya estoy en los 135 grados y ahí lo dejo. A veces sacan un poquito, porque siempre se pasa a veces. Bueno, hay que ver a un ferrero trabajando eso para ver, y lo hace muy rápido. Los estribos tienen una dimensión para columnas, para vigas, diferentes dimensiones. Digamos que es una columna de 20 por 30. La columna estará por fuera, ¿no? Está por fuera, toda la sección de la columna. Un recubrimiento de 4 centímetros por todos los lados. Entonces, si tengo 30 menos 8, esta distancia, ¿cuánto será? 30 menos 8, 28, ¿no? Entonces, igual, los obreros tienen marcado eso con clavos, tienen fijados unos clavos. Solo miren una vez. Clavo acá, hasta ahí doblo. Dobla la primera, la segunda, la tercera, limitados por esos clavos que están ahí. Igual el ángulo de doblado, otro clavo estaba más lejos a ese ángulo también. Y así obtenemos el doblado. Aquí en el estribo tenemos dos tipos de doblados. Estas a 90 grados y los dos extremos a 135. Entonces voy a tener recomendaciones para eso. Diámetro de doblado de los estribos para esos ángulos. Diámetro de la barra, o sea, de la barra para doblar los estribos. Tengo 3/8 un cuarto tengo también, ya, un cuarto. Para columnas de viviendas, por ejemplo, fierro de refuerzo de 5/8. Un cuarto nomás. Nos sale acá, pero está indicado, bueno, acá los reemplazado por 8 milímetros, o 6 milímetros, 6 u 8. 3/8 fierros de refuerzo más grandes, digamos 3/4. Y número 12, o media pulgada de diámetro de los estribos para fierros más grandes. Lo mismo entonces, diámetros para doblar a 90 grados. L, lo que me interesa acá en la práctica es esa distancia L, ¿no? Para doblar a 90 grados, o sea, las esquinas de los estribos. Y 135 grados, los dos extremos de la barra del fierro que va a conformar el estribo. Entonces, L, simplemente varío. Para un mismo fierro, mire. Para, digamos, un fierro número 12, a 90 grados 30. Y para 135 un poco más, 50. Entonces también depende del ángulo, del doblado. Como estaba también en el anterior jugador, ¿no? Que no nos fijamos. Para doblar a 90, por ejemplo, este fierro, el primero nomás, para doblar a 90, 25 milímetros del tramo al tubo. Y a 180, 55, casi doble, ¿no? Más del doble, más bien. Entonces todo eso, todo ese doblado depende
simplemente de la longitud, de la distancia que pongo entre la trampa y el tubo. Y obtengo sus resultados. Muy bien, dos partes netamente de construcción. Distribución de barras en las vigas. Que ahora tenemos, a ver, les tengo que comunicar que recibí antes, previamente a las 3, una invitación para asistir a una reunión a las 8. Y que terminaremos nuestra clase por el día de hoy a las 8, unos minutitos antes de las 8 para poder asistir a esa actividad. Y a ver, distribución de las tablas, vamos viendo. Ya esto es estructura, netamente. Lo que vamos a tener esta distribución es en los planos. Hay que seguir lo que dicen los planos. La distribución de las barras de cero debe ser simétrica con respecto al eje de la viga. Esto tiene que saberlo el proyectista de estructuras, el estructural, y tiene que ponerme en los planos eso. En caso de tener dos capas en una barra, estas se dispondrán en las esquinas. También esta más es una recomendación para el diseñador de estructuras. Cuando hay barras de diferente diámetro en una sección, y estas pueden ser colocadas en una capa, las de mayor diámetro se colocan hacia afuera. Igual va a ser también, bueno, todas estas son recomendaciones para los diseñadores estructurales, para los estructuralistas. Porque yo en obra no me voy a fijar esto, ya no me fijo en obra, me voy a fijar en el plano y así debe estar indicado. A ver cómo, de esta forma. Cuando hay barras de diferente diámetro, en varias capas, puede hacerse en capas, haciendo, por ejemplo, una viga muy grande, tener los cierros aquí en otra capa y en otra. Esto, el diseño de eso, diseño en concreto armado de esto va a ser diferente que si tengo una, nomás una capa. Y si proyectistas tengo que tanta área de acero y tienen que completar dos fierros más gruesos y dos más delgados, y si la recomendación los pondrá los más gruesos hacia afuera. Y están todos parejos, bueno, distribuidos uniformemente. Si es por capas, generalmente las capas, si ya ustedes vieron los cursos de concreto armado, creo que no todavía, se diseñan esas, ocurren generalmente en vigas tipo T, vigas T, por ejemplo, en un puente. Necesitan un puente de 20 metros de luz, a ver, vas a necesitar fuerte refuerzo. Y no va a entrar todo el fierro acá nomás abajo en una capa, va a tener que ir en dos o hasta en tres. A eso se refiere. Entonces, de esto no nos vamos a preocupar mucho, los planos nos van a estar diciendo cómo es. Paquetes de barras también es otra forma de amarrar, cuando pongo las barras juntas. Juntas puedo poner, también es materia del diseñador estructural. Me tiene que decir, pon ahí 4 fierros juntos, pon 3, pon 2. Y la forma como ponerla será así, dice encima, ¿no? Directamente encima. Si tengo 4, están parejas. Si tengo 3, encima de la exterior. Si tengo 2 nomás ahí, no al costadito, sino encima. Mira las recomendaciones para los proyectistas. Muy bien, entonces por la indicación que les había dado, tengo que suspender nuestras clases por el día de hoy. Entonces hasta aquí nomás. Muy bien, primeramente detendremos la grabación.